Imagina por un momento que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino un mapa de historias entrelazadas. Una que se cuenta en huesos, y otra, en dioses. Desde que el primer ser humano alzó la vista hacia el cielo nocturno, hemos estado obsesionados con la misma pregunta: ¿de dónde venimos? Es un eco que resuena a través del tiempo, grabado en antiguas tabletas de arcilla, susurrado en relatos que pasaron de abuelo a nieto, y ahora, desenterrado de la misma tierra en la que caminamos. La mayoría de nosotros hemos escuchado las respuestas más conocidas. El Adán y la Eva del jardín del Edén, tallados del barro y de una costilla. O tal vez la historia de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, regalándonos la chispa de la vida y el tormento del conocimiento. Estas historias son el ADN de nuestra cultura, historias de un comienzo divino, un paraíso perdido, una caída. Pero, ¿y si te dijera que estas narrativas no son solo fantasía, sino un reflejo distorsionado de una verdad mucho más antigua? Un eco de un tiempo que la ciencia, lentamente, está comenzando a descifrar. Hay un mundo oculto bajo nuestros pies, un reino de tierra y piedra donde la historia se cuenta en fragmentos de mandíbulas y cráneos. Un mundo donde el primer humano no fue creado en un jardín idílico, sino que emergió de las llanuras barridas por el viento del continente africano. Y no de un solo progenitor, sino de un árbol genealógico inmensamente ramificado. En este mundo, la chispa de la humanidad no fue robada de los dioses, sino que se forjó en la lucha por la supervivencia. Así que te propongo un viaje. No un viaje a través de los desiertos de la Biblia o las montañas de la mitología griega, aunque los visitaremos. No. Te propongo un viaje a través de la pregunta misma. ¿Por qué necesitamos estas historias? ¿Qué sucede cuando las yuxtaponemos? Porque cuando los mitos y la ciencia se encuentran, no solo se contradicen. A veces, se iluminan mutuamente. Y en esa luz, vamos a encontrar algo que jamás esperábamos. El primer mito. No el que conocemos de los libros, sino el que existe en cada cultura que ha caminado por esta tierra. La idea de que, antes de nosotros, no había nada. Un abismo de vacío. Cero. Y luego, de la nada, un creador. Esta es la base de casi todas las historias de origen. Desde los cielos de la antigua China, donde Pangu el gigante rompió el huevo cósmico y separó el cielo y la tierra con su propio cuerpo, hasta el oscuro vacío del caos griego del que emergió Gea, la madre tierra. Todas estas historias comparten la misma necesidad fundamental: darle un nombre a lo que no podemos entender. Piensa en ello. La oscuridad, el frío, el silencio. ¿Qué podría ser más aterrador para una mente primitiva que la idea de la nada total? El mito no es solo una historia, es una respuesta a esa ansiedad. Es una forma de domesticar lo desconocido, de llenar el vacío con un propósito. No es casualidad que muchos de estos primeros mitos involucren un acto de separación. La luz de la oscuridad, el agua de la tierra, la vida de la muerte. Es un reflejo de nuestro propio proceso de pensamiento, de cómo dividimos el mundo en categorías para poder comprenderlo. Y en el centro de esta creación, siempre estamos nosotros. En estas historias, la humanidad no es un accidente. No somos el producto de un proceso lento y aleatorio. Somos el objetivo. La culminación. Fuimos creados por una razón, ya sea para alabar a un dios, para cuidar un jardín o para servir como el pináculo de la creación. Esta creencia nos da un sentido de importancia, un propósito cósmico que nos eleva por encima de los animales y las rocas. Pero, ¿y si esta creencia es solo la primera capa de la historia? ¿Y si esta necesidad de propósito es la razón por la que nos contamos estas historias en primer lugar? Mientras que estos mitos nos dan un comienzo claro y un final con propósito, la ciencia tiene una respuesta muy diferente. Una respuesta que no nos pone en el centro del universo, sino en el centro de una asombrosa cadena de eventos. Una historia que no comienza con un acto singular, sino con el eco de un primer paso. De todos los mitos de la creación, el de Adán y Eva es quizás el más familiar para el mundo occidental. La narrativa es simple, poderosa y, en su superficie, bastante literal. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, le insufla aliento de vida, y luego, del costillar de Adán, moldea a Eva, su compañera. Esta historia ha sido la base de la fe para miles de millones de personas, y ha moldeado la forma en que pensamos sobre el pecado, el libre albedrío y la relación entre hombres y mujeres. Pero, ¿y si miramos esta historia no como un hecho histórico, sino como un mapa simbólico? Imagina a un grupo de personas sentadas alrededor de una fogata hace miles de años, tratando de entender el mundo. ¿Por qué somos tan diferentes de los animales?
¿Por qué caminamos erguidos? La historia de Adán y Eva ofrece respuestas a estas preguntas. La idea de que fuimos formados del barro no es una casualidad. El barro es la tierra misma, una conexión tangible con el mundo natural. Y el aliento de vida es el soplo divino, el alma, lo que nos separa del resto de la creación. Es una metáfora perfecta para la dualidad de la existencia humana. Somos parte de la tierra, pero también parte de algo más grande. Y luego está la costilla de Adán. Esta parte de la historia ha sido objeto de innumerables debates. Pero, de nuevo, si la vemos como un símbolo, su significado cambia. La costilla es una parte de Adán, pero está cerca del corazón. No fue de su cabeza para ser su maestra, ni de sus pies para ser su esclava, sino de su costado para ser su compañera. Es una historia sobre la interdependencia, sobre cómo los humanos no fuimos hechos para estar solos. Y la caída, la tentación de la serpiente y la manzana, no es solo un acto de desobediencia, es la historia de cómo la conciencia trajo consigo el conocimiento del bien y del mal, de la vergüenza y de la mortalidad. Esta historia, de una u otra forma, se repite en innumerables culturas. Pero hay otras que ofrecen una perspectiva completamente diferente. Historias donde los primeros humanos no son figuras pasivas creadas para servir, sino seres valientes que desafían a los dioses, o que emergen de la oscuridad para forjar su propio destino. Hay una historia de origen que se diferencia radicalmente de la paz del jardín del Edén. Es una historia de desafío, de transgresión, en última instancia, de la chispa que nos hace verdaderamente humanos. Esta es la historia de Prometeo, el titán de la mitología griega. Prometeo no creó a los humanos del barro por orden de un dios. Él fue quien nos moldeó, y lo hizo a espaldas de los dioses olímpicos. Pero su mayor regalo, el que realmente nos dio la humanidad, no fue la forma, sino el fuego. El fuego es una fuerza de la naturaleza tan aterradora como útil. Calienta, cocina, ilumina la oscuridad y forja herramientas. Pero en el mito, es mucho más que eso. El fuego es el símbolo del conocimiento, de la tecnología y del progreso. Representa la capacidad de los humanos para controlar su propio destino, para no ser meros siervos de la naturaleza o de los dioses. Prometeo robó esta chispa del Olimpo, la escondió en el tallo de un hinojo y nos la entregó. Fue un acto de amor y rebeldía. Un acto que selló su destino a una eterna condena, pero que liberó al nuestro. En esta historia, el primer humano no es una figura pasiva que recibe una bendición. Es una criatura que recibe un regalo robado, una bendición obtenida a través de la traición. Esto nos da una visión de la humanidad como seres astutos, con un impulso inherente a desafiar la autoridad y a buscar la autonomía. El castigo de Prometeo, encadenado a una roca mientras un águila le devora el hígado día tras día, es el precio de ese conocimiento. Es el dolor que viene con la conciencia, con la capacidad de pensar y de ir más allá de nuestra naturaleza animal. Mientras que en el mito de Adán y Eva el castigo es el exilio del paraíso, en el mito de Prometeo el castigo es el tormento de la existencia misma. Ambas historias, sin embargo, nos dicen lo mismo: hay un alto precio por ser humano. Pero mientras el Edén nos da la idea de un pasado idílico, el mito de Prometeo nos dice que la humanidad nació del conflicto. La tensión entre lo que somos y lo que podemos ser. Mientras Adán y Eva nos ofrecen la historia de la caída y Prometeo la del desafío, la antigua Mesopotamia nos da una historia de creación basada en la conquista y el orden. Aquí, la humanidad no surge del polvo o de un acto de piedad. La humanidad es el resultado de un conflicto cósmico, un trofeo de guerra. Esta es la historia de Marduk, el dios babilonio que derrotó a la caótica diosa Tiamat, dividiendo su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Pero una vez que el universo fue ordenado, surgió un problema. Los dioses menores estaban cansados. Cansados de trabajar, de construir, de mantener el orden cósmico. Y la solución a ese problema somos nosotros. Según el mito de Enuma Elish, Marduk decide crear una nueva criatura, una que pueda realizar las tareas pesadas de los dioses. Así que sacrifica a Kingu, el esposo de Tiamat, y de su sangre y de la tierra, moldea a los primeros humanos. Esta es una historia con un propósito muy claro. La humanidad no existe para dominar la tierra, ni para buscar el conocimiento. Existimos para servir. Somos los sirvientes del orden cósmico, los que cultivan, los que construyen, los que alaban a los dioses. Este mito nos da una visión de la humanidad en la que no hay una caída. El sufrimiento no es el resultado de una desobediencia, sino la razón misma de nuestra existencia. Nacimos para trabajar, para llevar las cargas de los dioses.
Y aunque esto pueda sonar pesimista, en cierto modo es increíblemente práctico. Ofrece una explicación para la dura realidad de la vida agrícola en la cuna de la civilización. La fatiga, el sudor, la lucha por la supervivencia, todo se explica como nuestro propósito divino. Mientras que Prometeo y Adán nos hablan de un pasado glorioso y de una caída dramática, Marduk nos sitúa firmemente en el presente, un presente de trabajo y de servicio. Nos dice que somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros, un sistema que nos creó con un propósito utilitario. Y mientras los mitos de Mesopotamia se desvanecieron, esta idea, la de los humanos como sirvientes de lo divino, resuena en innumerables culturas. Pero, ¿qué sucede cuando la historia de nuestra creación no la escriben los dioses, sino las piedras? Mientras los mitos de Mesopotamia nos atan a la tierra con propósitos laborales, otros rincones del mundo cuentan historias de origen radicalmente distintas. Mitos que no se centran en el dominio o el servicio, sino en la cooperación, la paciencia y un asombroso sentido de pertenencia al mundo natural. En la mitología de los Bosongo de la República Democrática del Congo, el primer ser no fue un dios vengativo, sino Bumba, un gigante solitario. Bumba estaba solo en un universo de agua y oscuridad, hasta que un día sintió un terrible dolor de estómago. Vomitó el sol, la luna, las estrellas y, finalmente, a los animales. Pero lo más sorprendente de su historia es la creación del hombre. Bumba simplemente vomitó a los primeros humanos, sin esfuerzo, sin conflicto y sin un propósito grandioso. Los humanos surgieron del caos y el desorden, al igual que el resto del mundo, y su existencia no fue un gran plan, sino parte de una asombrosa serie de eventos. Por otro lado, la mitología de la isla de Nias en Indonesia cuenta una historia de creación que surge de la armonía. De una costilla del dios de la creación, Lature Dano, no nació una mujer, sino una calabaza. De esta calabaza emergieron los primeros humanos. Esta historia nos habla de un origen humilde, conectado con la naturaleza y con la fertilidad. La calabaza, un símbolo de alimento y vida, nos dice que nuestra existencia está intrínsecamente ligada al ciclo de la naturaleza. Los humanos no están por encima de la calabaza, ni del resto del mundo, son parte de ella. Estos mitos, tan diferentes de las narrativas occidentales, nos recuerdan que nuestra búsqueda de un origen no tiene una sola respuesta. No siempre hay un paraíso que perder, ni un castigo que recibir. A veces, la historia de quienes somos es simplemente la historia de cómo fuimos arrojados al mundo, o cómo crecimos de una semilla. Y sin embargo, mientras estas historias se cuentan a la luz de las fogatas, hay otras, mucho más antiguas, grabadas no en piedra, sino en el ADN. Y en estas historias, el primer hogar no fue un jardín, sino un desierto inmenso. Olvídate de jardines exuberantes, de dioses celestiales y de calabazas mágicas. La historia que la ciencia está desenterrando es mucho más cruda, pero infinitamente más asombrosa. Esta historia no comienza en un paraíso, sino en el corazón de un continente vasto y ardiente, África. Durante millones de años, nuestros ancestros caminaron por sus sabanas, adaptándose, evolucionando, convirtiéndose lentamente en algo nuevo. En este mundo no había un solo creador, sino un proceso lento y ciego llamado evolución. El primer humano no fue una creación perfecta, sino el resultado de innumerables pequeños cambios, errores genéticos y adaptaciones a un entorno en constante cambio. Esta historia no tiene un final feliz garantizado. Cada paso era una apuesta por la supervivencia. Y en la sabana africana, donde los depredadores acechaban y el alimento era incierto, la vida era brutal y corta. La cuna de la humanidad, por lo tanto, no es un lugar que se pueda señalar en un mapa con un marcador. Es un continente entero, un vasto lienzo de millones de años de historia. Pero, si tuviéramos que elegir una instantánea de ese proceso, una sola figura que cambió nuestra comprensión de todo, tendríamos que buscarla en el desierto de Etiopía. Es aquí, en el gran valle del Rift, donde la historia cambia de dónde venimos a cómo nos pusimos de pie. Porque, mientras los mitos nos explican el porqué de nuestra existencia, la ciencia está ocupada tratando de entender el cómo. Y el cómo comienza con una figura pequeña y frágil, cuyos huesos fosilizados se encontraron en la tierra polvorienta. Un esqueleto que nos mostraría que el primer gran paso de la humanidad no fue crear el fuego o el arte, sino simplemente, caminar. En 1974, en la región de Efar en Etiopía, un grupo de científicos hizo un hallazgo que resonaría en todo el mundo. No era un tesoro de oro o joyas, sino un esqueleto parcial de un homínido hembra. Lo llamaron Lucy, en honor a la canción de los Beatles que sonaba en el campamento esa noche.
Lucy no era humana en el sentido moderno, pero era una de nuestras antepasadas más importantes. Su esqueleto, que se estima tiene 3.2 millones de años, contenía una clave para nuestra historia. Y esa clave era su pelvis. La pelvis de Lucy era ancha y corta, una forma que no se ve en los simios. Esta forma indicaba una sola cosa: caminaba erguida. Este descubrimiento fue un terremoto en el mundo de la paleoantropología. Antes de Lucy, se pensaba que el cerebro grande era el primer paso en el camino hacia la humanidad. Pero Lucy nos demostró lo contrario. Nos demostró que nos pusimos de pie mucho antes de que nuestros cerebros comenzaran a expandirse. Que el primer acto verdaderamente humano no fue el pensamiento, sino la locomoción. Imagínate el impacto. Mientras los mitos nos hablaban de un soplo divino en el cerebro o un alma que nos diferenciaba, la ciencia nos decía que lo que nos separó de los demás animales fue un simple cambio en la forma de caminar. Este simple acto nos liberó las manos, permitiéndonos usarlas para otras cosas. Para tomar objetos, para llevar comida, para sostener a nuestros hijos. Fue el inicio de una cadena de eventos que nos llevaría a donde estamos hoy. El esqueleto de Lucy es el eco de un paso. Un paso que, por pequeño que parezca, fue el primer escalón en una escalera de millones de años. Es la prueba de que el primer humano no fue un ser creado con un propósito divino, sino una criatura que se adaptó, que luchó y que, en un momento crucial, decidió ponerse de pie. Después de Lucy, el árbol de la evolución se ramifica. La historia de los primeros humanos se vuelve una saga de ingenio y migración. Hace unos 2.8 millones de años, aparece un nuevo jugador, el Homo habilis, el hombre hábil. Los habilis no se parecían mucho a nosotros, pero tenían algo que nos conectaba directamente a ellos: la capacidad de usar herramientas de piedra. Esos primeros utensilios eran burdos, piedras afiladas para cortar carne o romper huesos, pero eran un punto de inflexión. Por primera vez, nuestros ancestros no solo se adaptaban a su entorno, lo manipulaban. Pero la verdadera revolución llegó con su sucesor, el Homo erectus, el hombre erguido, que apareció hace aproximadamente 2 millones de años. El erectus era más alto, tenía un cerebro más grande y, lo más importante, era un explorador. Fue el primer homínido en aventurarse fuera de África. Imagina la audacia. Sin mapas, sin brújulas, solo siguiendo los instintos, se abrieron camino a través del vasto continente, cruzaron hacia Asia y Europa, y se adaptaron a nuevos climas y nuevos desafíos. Además de su migración, el Homo erectus perfeccionó el uso de las herramientas de piedra, creando hachas de mano simétricas y sofisticadas. Pero su avance más crucial fue el control del fuego. Este no fue un simple robo de una chispa divina. Fue un logro monumental, fruto de la paciencia y la observación. El fuego no solo proporcionaba calor y protección contra los depredadores, transformó la dieta, permitiendo a nuestros ancestros cocinar alimentos y acceder a más nutrientes para el desarrollo de un cerebro aún más grande. Mientras los mitos nos hablan de un conocimiento divino, la historia de los habilis y los erectus nos enseña que el progreso humano es un proceso lento, incremental, un paso de piedra en piedra, un parpadeo de una llama que se extiende por la oscuridad de la prehistoria. No fuimos creados con sabiduría. Tuvimos que construirla, una herramienta y un fuego a la vez. El control del fuego y el desarrollo de herramientas no solo transformaron la vida del Homo erectus, también les dieron la confianza para emprender el mayor viaje de la historia. Fue un éxodo que no se narró en pergaminos ni se cantó en épicos poemas, sino que se grabó en la arena del tiempo. Este movimiento no fue un evento singular, sino una serie de oleadas migratorias que, a lo largo de cientos de miles de años, llevó a nuestros ancestros más allá de África. Imagina su viaje. No había mapas, ni carreteras, ni ciudades. Solo la inmensidad del paisaje y un impulso primordial para explorar. Siguieron los ríos, rodearon las montañas, se adaptaron a nuevos climas, nuevos depredadores y nuevas fuentes de alimento. Se dispersaron por el Medio Oriente, cruzaron las vastas llanuras de Asia y, finalmente, llegaron a las frías tierras de Europa. Esta migración no solo fue un movimiento geográfico, fue un proceso de evolución en tiempo real. Cada grupo que se asentaba en un nuevo entorno enfrentaba presiones de selección diferentes, desarrollando adaptaciones únicas que se manifestarían en el futuro. El Homo erectus se ramificó y evolucionó. Sus descendientes se convirtieron en el Homo heidelbergensis en Europa, y otros homínidos en Asia. La historia de la humanidad no es la de un solo linaje que se propaga por el mundo. Es la de una familia de especies, todas con el mismo linaje ancestral, que se dispersaron y florecieron en diferentes partes del planeta.
Cada uno de estos grupos es una rama en el árbol de la evolución humana, y cada uno cuenta una parte de la historia. Una historia de resiliencia y de un espíritu incansable para ir más allá de los límites conocidos. Mientras los mitos de la creación nos dan un origen único y estático, la ciencia nos pinta un cuadro de la humanidad como exploradores por naturaleza. Nos dice que la primera cosa que hicimos al ser nosotros fue caminar, y que la segunda fue alejarnos de casa. Mientras nuestros ancestros exploraban el mundo, se encontraron con un primo. No un ser primitivo o un monstruo salvaje, como a menudo se les retrata, sino un pariente cercano y notablemente exitoso, el Homo neanderthalensis. Durante cientos de miles de años, los neandertales dominaron Europa y partes de Asia. Eran fuertes, musculosos, con cerebros grandes, incluso más grandes que los nuestros en algunos casos. Eran maestros cazadores, capaces de derribar grandes mamíferos con sus lanzas de madera, y se adaptaron perfectamente a los duros climas de las edades de hielo. Pero los neandertales no eran simplemente brutos con garrotes. Las excavaciones arqueológicas han revelado que eran mucho más complejos de lo que se pensaba. Se ha encontrado evidencia de que cuidaban a sus enfermos y a los ancianos, una muestra de compasión que va más allá de la mera supervivencia. También hay indicios de que tenían algún tipo de pensamiento simbólico. Se han descubierto conchas perforadas y pigmentos ocre que sugieren que usaban adornos y tal vez incluso tatuajes. Eran seres que sentían, que pensaban y que creaban. Entonces, ¿por qué los hemos visto como seres inferiores durante tanto tiempo? En parte, porque nuestra historia ha sido la que ha prevalecido. Los mitos que nos contamos sobre los neandertales a menudo se basan en una suposición, que el nuestro es el único camino correcto hacia la humanidad. Pero la historia de los neandertales es una historia de éxito. No fueron una rama fallida del árbol de la evolución, sino una rama diferente, una que floreció durante un tiempo extraordinariamente largo. Su existencia plantea una pregunta fascinante: ¿qué sucede cuando dos especies de humanos se encuentran? ¿Se separan y siguen su camino? ¿Luchan? ¿O hay una tercera opción? Mientras el Homo erectus se dispersaba por el mundo, otra historia estaba en marcha en África. Hace unos 300.000 años, de ese mismo tronco genealógico, surgió una nueva especie, el Homo sapiens, el hombre que sabe. No éramos más fuertes que los neandertales, ni más altos que los erectus. Pero teníamos algo que, con el tiempo, nos daría una ventaja inmensa: un cerebro con una capacidad sin precedentes para el pensamiento abstracto. El sapiens tenía la misma chispa que Prometeo robó a los dioses, pero amplificada a una escala monumental. Podíamos imaginar cosas que no existían. Podíamos crear ideas, conceptos, y luego, a través del lenguaje, podíamos compartirlos con los demás. Esto llevó a un nivel de cooperación y planificación que ninguna otra especie de homínidos había logrado. Podíamos coordinar grandes cacerías, planificar rutas migratorias con anticipación, y lo más importante, podíamos contar historias. El lenguaje, esa habilidad aparentemente simple, fue el superpoder del sapiens. No solo nos permitió comunicarnos sobre el aquí y el ahora, sino también sobre el pasado y el futuro. Podíamos decir: cazamos un mamut la semana pasada o vamos a cazar un mamut el mes que viene. Esta capacidad de crear y compartir narrativas es la base de la cultura, la religión y, en última instancia, de la sociedad. Fue el inicio de la historia tal como la conocemos. Mientras que los neandertales se adaptaban a su entorno, nosotros lo transformábamos. Donde ellos usaban las herramientas para sobrevivir, nosotros las usábamos para innovar. Y cuando finalmente nos aventuramos fuera de África, el mundo ya no era un lienzo en blanco para la exploración. Era un lienzo que ya tenía otras especies de homínidos viviendo en él. Y el encuentro entre el sapiens y el neandertal es una de las historias más fascinantes de la prehistoria. Porque lo que sucedió después no fue una simple confrontación, sino una mezcla. Hace aproximadamente 40.000 años, los Homo sapiens se encontraron cara a cara con el Homo neanderthalensis en los vastos y fríos paisajes de Europa. No fue un encuentro casual, sino la culminación de un viaje de miles de años. La narrativa popular nos ha dicho que esta fue una confrontación brutal que terminó con la extinción de los neandertales. Y aunque la desaparición de los neandertales es una realidad, la historia es mucho más sutil y fascinante. En lugar de una simple guerra, el registro genético nos cuenta una historia de intercambio. El ADN de los humanos modernos no africanos contiene entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Esto significa que nuestros antepasados no solo coexistieron con ellos, sino que también se cruzaron. Hubo matrimonios, familias mixtas, uniones que, a pesar de sus diferencias,
unieron a dos ramas del árbol evolutivo. Esta hibridación no solo es una curiosidad científica, sino que es una parte fundamental de lo que somos. Se cree que heredamos genes de los neandertales que nos ayudaron a adaptarnos a los nuevos climas europeos y a desarrollar sistemas inmunitarios más fuertes para luchar contra enfermedades de la zona. Este encuentro nos dice algo profundo sobre la historia humana. No fue un camino en solitario. Nuestra historia no es una narrativa de pureza, sino una de mezcla, de uniones improbables que nos hicieron más fuertes. Los neandertales no desaparecieron sin dejar rastro, viven en nosotros, en la herencia de sus genes que nos ayudaron a conquistar un mundo que ellos ya conocían. Su legado no está en las tumbas, sino en nuestro propio ADN. Y así, el mito de la creación de una sola especie, un solo linaje, se derrumba. La historia científica nos revela que somos un crisol de diferentes homínidos, un producto de la interconexión. Nos dice que la humanidad no fue una creación singular, sino el resultado de un encuentro fortuito y asombroso. El encuentro entre el sapiens y el neandertal no solo fue genético, fue el escenario para el siguiente gran salto en la evolución humana. Este salto no se midió en altura o en tamaño de cerebro, sino en la capacidad de la mente humana para crear. Y la evidencia de este cambio monumental se encuentra en los objetos más simples y en los lugares más inesperados. Hace aproximadamente 40.000 años, en lo que se conoce como la Revolución del Paleolítico Superior, la tecnología y la cultura humana se explotaron. No fue un cambio gradual, sino una avalancha de innovación. De repente, encontramos herramientas más especializadas y sofisticadas, hechas no solo de piedra, sino también de hueso y cuerno. La ropa se volvió más elaborada. Las viviendas eran más complejas. Pero lo que realmente nos distingue es la aparición de algo completamente nuevo: el arte y el simbolismo. En las cuevas de Europa, de Asia y de África, se encuentran pinturas murales que representan cacerías, animales y figuras humanas con un detalle asombroso. El ser humano ya no solo estaba sobreviviendo, estaba imaginando. Estas imágenes no tenían un propósito utilitario directo. Eran una forma de expresar ideas, de contar historias. El sapiens estaba creando un mundo interior, un universo de símbolos y significados que podía compartir con los demás. Se encontraron flautas de hueso, lo que indica que la música, una de las formas de arte más abstractas, existía en ese momento. Este gran salto, este paso de lo práctico a lo simbólico, es lo que nos hace completamente humanos. No somos solo una especie que usa herramientas, somos una especie que usa símbolos. Que puede ver la cara de un animal en una roca y tallarla. Que puede imaginar una historia en las estrellas y pintarla en una pared. Y esta capacidad es lo que nos permitió ir más allá de la mera existencia para empezar a crear un mundo de mitos, de dioses y de significado. Hemos recorrido un largo camino, desde los mitos que nos cuentan historias de dioses y barros, hasta los huesos que nos susurran verdades sobre nuestra evolución. Pero al final de este viaje, una pregunta fundamental persiste, una que ni la mitología ni la ciencia pueden responder por completo: ¿qué nos hace verdaderamente humanos? La ciencia puede señalarnos los genes, la forma del cráneo, la capacidad para usar herramientas o para caminar erguidos. Pero estas son solo las partes. La mitología nos da un alma, una chispa divina, la capacidad de amar y de sufrir. Pero estas son ideas, no pruebas tangibles. El verdadero misterio reside en la intersección de ambos mundos, en la conciencia. La ciencia puede mapear el cerebro, pero no puede decirnos cómo emerge la conciencia de la materia. Los mitos nos dan historias para explicar el porqué del sufrimiento o el bien, pero no explican el cómo de la conciencia. La conciencia es ese gran salto que va más allá de la simple supervivencia. Es la capacidad de preguntarse, ¿por qué estoy aquí? Es la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, de sentir compasión por un anciano o de llorar la pérdida de un ser querido. Y el motor de esa conciencia, el catalizador que nos permitió ir más allá de la mera existencia, fue el lenguaje. No solo el lenguaje para pedir comida o advertir de un peligro, sino el lenguaje para crear narrativas, para hablar del pasado y del futuro, para inventar dioses y héroes, para crear una historia colectiva que une a miles, incluso a millones de personas, en una sola comunidad. Este es el punto en el que el mito y la ciencia convergen. La ciencia puede explicar cómo se desarrolló el lenguaje en nuestro cerebro, pero el mito nos muestra por qué. El mito es el primer producto de nuestro lenguaje, la primera historia que nos contamos. Y esa historia es una respuesta a la pregunta que la ciencia no puede responder por sí sola.
Es la búsqueda incesante de un significado para nuestra existencia. Ahora, en la confluencia de estos dos mundos, el mitológico y el científico, llegamos al punto de inflexión. ¿Es posible que las historias que nos contamos, los mitos de la creación, no sean solo invenciones? ¿Es posible que sean ecos distorsionados de eventos reales, recuerdos perdidos de la historia humana que se han transmitido de generación en generación a través del velo del tiempo? Imagina una catástrofe natural. Una inundación masiva. Para una sociedad prehistórica, una inundación así no es solo un desastre. Es una señal del cielo, una ira divina. Y cuando la historia de esa inundación se cuenta una y otra vez, se convierte en algo más que un evento. Se convierte en el diluvio, la historia del arca de Noé, la historia de Utnapishtim en el mito de Gilgamesh. A medida que la historia se cuenta, los detalles cambian. El desastre natural se convierte en un castigo divino. Los humanos se convierten en pecadores o en supervivientes elegidos. Pero en el núcleo, hay una verdad, una memoria colectiva de un evento que marcó a una civilización. Y la ciencia, de manera sorprendente, ha encontrado evidencia de algunas de estas catástrofes. Se han descubierto evidencias geológicas de inundaciones masivas en el Mar Negro hace miles de años, un evento que podría haber servido de base para las historias del diluvio en múltiples culturas. Esto no significa que la Biblia sea un libro de historia o que los mitos griegos sean crónicas. Significa algo mucho más profundo. Significa que el mito no es el opuesto de la ciencia. Es su precursor. Es la forma en que el cerebro humano, sin las herramientas de la ciencia, intentaba darle sentido a un mundo caótico y peligroso. El mito es el primer intento de la humanidad de ser historiadores. Y a menudo, por debajo de las capas de simbolismo y deidades, la ciencia puede desenterrar el grano de verdad que dio origen a la historia. Nos hemos acostumbrado a ver a los creadores de mitos y a los científicos como antagonistas. El sacerdote frente al astrónomo, la fe frente a la razón. Pero esta es una dicotomía artificial. Ambos, en esencia, son narradores de historias. Y ambos, a su manera, intentan responder la misma pregunta: ¿de dónde venimos? La diferencia no está en el objetivo, sino en la metodología. El creador de mitos utiliza el simbolismo, la metáfora, la emoción. Su laboratorio es la mente humana, su herramienta es el lenguaje y su resultado es una historia que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Un mito no busca la precisión, busca el significado. Quiere darnos una razón para levantarnos por la mañana, para ser amables, para temer a las consecuencias de nuestros actos. El mito es una brújula moral, una guía para la vida. El científico, por otro lado, utiliza la observación, la experimentación y la lógica. Su laboratorio es el mundo, su herramienta es la matemática y su resultado es una teoría que puede ser probada y verificada. La ciencia no busca el significado, busca la verdad empírica. No te dice por qué la vida es valiosa, te explica cómo funciona. Pero lo fascinante es que ambos se complementan. El mito nos da el porqué, la ciencia nos da el cómo. El mito nos dice que fuimos creados con un propósito, la ciencia nos muestra el increíble y complejo proceso que llevó a ese momento. El mito nos da una sensación de pertenencia a un linaje divino, la ciencia nos conecta con un linaje evolutivo que se extiende por millones de años. En lugar de verlos como opuestos, podemos verlos como dos lentes a través de los cuales podemos ver nuestra historia. Uno nos da el panorama emocional y moral, el otro nos da los detalles fácticos. Y solo cuando los usamos juntos, podemos empezar a ver la imagen completa de quiénes somos. Profundicemos en un ejemplo concreto de cómo un evento real puede transformarse en un mito universal. Piensa en el mito del diluvio, la historia de una gran inundación que arrasa con el mundo y de una familia, o un par, que sobrevive. Esta historia no es exclusiva de la Biblia. La encontramos en el poema de Gilgamesh de Mesopotamia, en los mitos de los nativos americanos, en las leyendas de la antigua China y en innumerables culturas alrededor del globo. La prevalencia de este mito nos hace preguntarnos: ¿es posible que todas estas culturas, separadas por miles de kilómetros y años de historia, estuvieran recordando el mismo evento? Los geólogos y arqueólogos han propuesto una teoría fascinante. Hace aproximadamente 8.000 años, al final de la última glaciación, los mares estaban mucho más bajos. Lo que ahora conocemos como el Mar Negro era en realidad un gran lago de agua dulce. Al derretirse los glaciares, el nivel del mar subió dramáticamente. El agua del mar Mediterráneo, impulsada por la creciente marea, se abrió camino a través de un estrecho istmo, desatando una cascada de agua que inundó el lago de agua dulce.
Este evento no fue un simple aumento del nivel del agua. Fue una catástrofe a una escala bíblica. La inundación fue tan repentina y masiva que habría arrasado con las comunidades agrícolas que vivían a lo largo de las orillas del antiguo lago. El cielo se habría oscurecido, la tierra se habría sacudido, y el agua habría subido implacablemente, cubriendo la tierra en cuestión de días. Para los supervivientes, este no fue un evento geológico. Fue un acto divino. La furia de los dioses, un castigo por una ofensa desconocida. La memoria de este evento, transmitida de boca en boca, se convirtió en una historia con un propósito moral. Se convirtió en un mito. La ciencia nos da la cronología y la geografía del evento, mientras que el mito nos da la razón por la que el evento importó. Nos muestra la reacción humana, el miedo, la esperanza y la necesidad de encontrar un significado en el caos. Si el mito del diluvio puede tener una base en un evento geológico, ¿qué hay de la historia de la creación más famosa? ¿Podría el jardín del Edén, ese paraíso perdido de la humanidad, tener sus raíces en una memoria colectiva? La ciencia nos ofrece una perspectiva fascinante. En lugar de un jardín literal, el Edén podría ser una metáfora, un recuerdo ancestral de un periodo de gran abundancia y estabilidad. Hace aproximadamente 10.000 años, al final de la última glaciación, el clima de la Tierra cambió drásticamente. Las vastas estepas y tundras de la era del hielo fueron reemplazadas por bosques exuberantes y llanuras fértiles. El desierto del Sáhara, por ejemplo, no era un desierto en ese momento. Era una sabana verde, salpicada de lagos y ríos. Para nuestros ancestros, que habían pasado milenios luchando por la supervivencia en un mundo frío y hostil, este cambio debió sentirse como un milagro. Las fuentes de alimento eran abundantes, el clima era suave y la vida se volvió, en comparación, más fácil. Este periodo de bonanza climática coincidió con el nacimiento de la agricultura. Los humanos comenzaron a cultivar la tierra y a domesticar animales, lo que les permitió establecerse en comunidades permanentes por primera vez. Fue la transición de una vida nómada de cazadores-recolectores a una vida sedentaria, un cambio fundamental que alteró la sociedad para siempre. Pero la edad del hielo no duró para siempre. El clima volvió a cambiar, y la gran sabana verde comenzó a secarse, convirtiéndose en el desierto que conocemos hoy. Para los humanos que vivieron este cambio, la pérdida de este paraíso verde debió ser devastadora. Los ríos se secaron, la tierra se volvió estéril y la vida, una vez más, se volvió una lucha. La memoria de ese tiempo dorado, de ese jardín de abundancia que perdieron por fuerzas más allá de su control, podría haber sido el origen del mito. En este sentido, el mito del Edén no es solo una historia de pecado y castigo. Es una historia de pérdida. Es un reflejo de nuestra nostalgia por un pasado de abundancia, una memoria colectiva de un tiempo en que la vida parecía más simple. Los mitos están llenos de historias sobre gigantes. Seres enormes y poderosos que vivieron en la tierra mucho antes que nosotros. En la mitología griega, los titanes eran gigantescos seres primordiales. En la Biblia, los nefilim eran gigantes nacidos de la unión entre ángeles y mujeres humanas. Y en la mitología nórdica, los jotuns eran gigantes de hielo que luchaban contra los dioses. La idea de que una raza de seres enormes existió antes que nosotros es un tema recurrente en casi todas las culturas. Pero, ¿y si esta no es una fantasía total? ¿Y si los mitos de los gigantes son, de hecho, un recuerdo de nuestros encuentros con una especie de homínido real? Cuando el Homo sapiens se aventuró por primera vez en Europa y Asia, el Homo neanderthalensis ya estaba allí. Y, aunque no eran gigantes literales, eran considerablemente más robustos que nosotros. Los neandertales tenían esqueletos más pesados, extremidades más cortas y musculosas, y un físico construido para la fuerza en los climas fríos. Para un sapiens, más esbelto y grácil, ver a un neandertal podría haber sido como ver a un ser de una fuerza y robustez casi sobrehumanas. La primera impresión de un neandertal para un sapiens probablemente no fue la de un monstruo, sino la de un ser diferente, formidable. Sus cerebros eran, en promedio, más grandes que los nuestros, y sus rostros tenían un aspecto distintivo, con arcos superciliares prominentes. Es muy posible que las primeras interacciones, o incluso el simple avistamiento de estos seres robustos y extraños, hayan alimentado los relatos orales que, con el tiempo, se transformaron en leyendas de gigantes. En este contexto, la historia de los gigantes no es solo un cuento de hadas. Es una memoria ancestral de un encuentro entre dos especies de humanos. Es la forma en que la mente humana primitiva codificó una experiencia real, la de compartir el mundo con otro tipo de ser humano, uno que parecía más grande y más fuerte que nosotros.
El mito no nos dice que los neandertales eran gigantes, nos dice que así fue como los recordamos. Regresemos al mito de Prometeo, el titán que desafió a los dioses para entregarle el fuego a la humanidad. Es una historia de rebelión y de progreso, una narración sobre la chispa que nos elevó por encima de la mera existencia animal. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre este regalo divino? La evidencia arqueológica nos muestra que el control del fuego no fue un regalo repentino, sino un logro monumental que tomó miles de años. No fue un acto de rebelión de un héroe mítico, sino el resultado del ingenio y la perseverancia de una especie, el Homo erectus. Los primeros signos de fuego controlado se remontan a hace más de 1 millón de años en África y Asia. Estas no eran hogueras perfectas, sino montones de carbón y huesos quemados, la prueba de que nuestros ancestros habían logrado mantener una llama, no solo para calentarse, sino para cocinar. El fuego transformó la dieta humana. Cocinar los alimentos los hizo más fáciles de digerir, lo que nos permitió extraer más energía y nutrientes. Esta energía extra fue vital para el desarrollo de nuestro cerebro, un órgano que consume una cantidad asombrosa de calorías. Sin el fuego, el cerebro del Homo erectus, y en última instancia el nuestro, no podría haber alcanzado el tamaño y la complejidad que tiene hoy. En este sentido, el fuego es, literalmente, lo que nos hizo inteligentes. El mito de Prometeo es una metáfora perfecta de este proceso. El fuego no es solo una herramienta, es un símbolo del conocimiento, de la tecnología y de la capacidad de la humanidad para controlar su propio destino. El mito nos dice que este conocimiento fue un regalo de los cielos, algo sagrado y poderoso. La ciencia nos muestra que fue un logro lento y arduo, una lucha por la supervivencia que, en última instancia, nos dio las herramientas para evolucionar. El mito nos da el drama de la historia, la ciencia, la asombrosa realidad. Otro mito, la historia de la caja de Pandora, se alinea con la ciencia en una forma inesperada. En la mitología griega, Zeus, en represalia por el robo del fuego de Prometeo, le entrega a Epimeteo, el hermano de Prometeo, una mujer llamada Pandora. Ella viene con un cofre, o una caja, y se le prohíbe abrirlo. Pero la curiosidad de Pandora es demasiado grande, y cuando lo abre, libera todos los males del mundo: el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Solo un espíritu permanece atrapado en el fondo de la caja: la esperanza. El mito nos dice que el sufrimiento no es parte de la naturaleza, sino una maldición liberada por la desobediencia humana. Nos da una razón para el dolor, una narrativa para la tristeza y la lucha que son tan inherentes a la condición humana. Pero la ciencia nos cuenta una historia diferente sobre el sufrimiento. La ciencia nos dice que el dolor no es una maldición, sino una parte fundamental de la conciencia. Nuestros cerebros, a medida que se hicieron más grandes y complejos, desarrollaron la capacidad no solo de recordar el pasado, sino de anticipar el futuro. Esta habilidad, aunque nos dio la capacidad de planificar y de innovar, también nos dio la capacidad de imaginar un futuro doloroso. Nos dio el miedo a la muerte, la angustia por la pérdida y la tristeza por el sufrimiento de los demás. Esta conciencia es, en sí misma, una caja de males que se abrió con la evolución de nuestro cerebro. La enfermedad y la vejez no fueron liberadas de una caja. Eran, y son, realidades de la vida. Pero la forma en que las experimentamos, la conciencia del dolor, es lo que nos distingue. Y la esperanza. La esperanza no se quedó en el fondo de una caja. Es la respuesta humana a la conciencia del sufrimiento. Es la capacidad de imaginar un futuro mejor, incluso cuando el presente es doloroso. Es un motor que nos ha impulsado a superar la adversidad una y otra vez. Así, el mito de Pandora no es solo un cuento moral sobre la desobediencia, es una profunda metáfora de la complejidad de la conciencia humana. Nos recuerda que con la capacidad de pensar y de sentir, también viene el dolor, y la única forma de combatirlo es a través de la esperanza. En la mitología griega, el héroe Teseo se aventura en el laberinto para matar al Minotauro. Su éxito no se debe solo a su fuerza, sino a la ayuda de Ariadna, quien le da un ovillo de hilo mágico para que pueda encontrar el camino de regreso. El hilo de Ariadna es un símbolo de una guía, de un camino que, aunque no es visible, te permite navegar por un lugar oscuro y complicado. La ciencia, de manera asombrosa, nos ha dado nuestro propio hilo de Ariadna para navegar por el laberinto de nuestros orígenes, el ADN. El ácido desoxirribonucleico es la secuencia de nuestra herencia, un mapa genético que nos conecta no solo con nuestros padres y abuelos, sino con ancestros que vivieron hace miles de años. Cada segmento de nuestro ADN es una huella de la historia, una prueba de las migraciones, las adaptaciones y los encuentros que moldearon a nuestra especie. Gracias a la genómica,
Hemos podido trazar la gran migración fuera de África con una precisión asombrosa. Hemos descubierto que todos los humanos no africanos descienden de un pequeño grupo que dejó el continente hace unos 70.000 años. Hemos descubierto las pruebas del cruce con los neandertales, y podemos ver en nuestro propio ADN las huellas de su existencia. Nuestro material genético nos muestra que la historia no es una línea recta, sino una red intrincada de cruces, de ramificaciones y de encuentros. El hilo de Ariadna, en el mito, es un camino que nos lleva a la luz y a la seguridad. En la ciencia, nuestro ADN es un hilo que nos lleva al origen, a la verdad de quiénes somos. Ambos, el mito y la ciencia, nos ofrecen una guía para entender nuestra historia, una forma de no perdernos en la oscuridad del pasado. Ambos nos dicen que no somos el resultado de un solo evento, sino de un viaje, uno que, aunque lleno de desafíos y peligros, siempre tuvo un camino de regreso a casa. Hemos visto cómo los mitos nos dan un linaje de dioses o de un solo progenitor, un árbol genealógico que es simple y directo. Adán y Eva, Prometeo, Marduk. Un origen único, un camino claro. Pero la ciencia nos da un árbol genealógico mucho más complejo y asombroso. Es el árbol de la vida, una ramificación que se extiende por miles de millones de años. Desde la primera bacteria hasta el Homo sapiens, la vida en la Tierra es una sola historia interconectada. No somos el producto de una creación singular, sino la punta de una rama en este árbol inmenso. Y en el contexto de nuestra propia historia, ese árbol tiene un tronco ancestral del que surgieron ramas que nos son muy familiares, como el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo neanderthalensis. Cada una de estas ramas creció por un tiempo, se adaptó a su entorno y luego, por diversas razones, se extinguió. Pero su legado no se perdió. La ciencia nos muestra que nuestra historia no es la de una especie solitaria que conquista el mundo. Es la historia de un grupo de especies de homínidos que coexistieron, compitieron y en algunos casos, se cruzaron. En lugar de ser el resultado de un solo acto de creación, somos el producto de un proceso de ramificación, un crisol de diferentes linajes que se unieron para formar lo que somos hoy. La belleza de este árbol genealógico científico es que no nos aísla. Nos conecta con todo lo que ha existido. Nos da un sentido de pertenencia no solo a un linaje humano, sino a la vasta historia de la vida en el planeta. Nos dice que no somos especiales por haber sido creados en un jardín, sino por haber sobrevivido y evolucionado en un mundo lleno de desafíos. Y en el tronco de ese árbol, al inicio de nuestra propia rama, hay un momento que lo cambió todo. El mito nos da un comienzo claro. La humanidad nació cuando el primer humano se puso de pie, un acto de voluntad o de un milagro divino. La ciencia, sin embargo, nos muestra que el primer gran paso no fue el de la conciencia o el del fuego, sino un simple y asombroso acto de caminar erguidos. Es una historia que se cuenta en cada uno de nuestros esqueletos, un eco de millones de años de evolución. Imagina a Lucy, esa frágil figura de nuestra historia. No era una diosa, ni una guerrera, ni una figura mítica. Era una criatura que vivía en un mundo peligroso, luchando por encontrar alimento y sobrevivir a los depredadores. Y sin embargo, tenía una ventaja única: su pelvis, sus huesos de la pierna, le permitían caminar en dos pies. Este simple acto la liberó de las manos, que no tardaron en usarse para otras cosas. Para tomar objetos, para manipular herramientas, para llevar a sus crías. Fue el primer acto que nos diferenció. Esta caminata bípeda es el verdadero primer paso de la historia humana. Es la acción que puso en marcha la cadena de eventos que llevó a la expansión de nuestro cerebro, al desarrollo de herramientas, al control del fuego y, en última instancia, al nacimiento del lenguaje y de la conciencia. Fue el paso que nos llevó fuera de las llanuras africanas y nos dio el mundo. En la historia de la humanidad, a menudo nos enfocamos en los grandes hitos: la invención de la rueda, la creación del lenguaje, el primer vuelo al espacio. Pero la verdad es que el paso más importante fue el más simple. La caminata de una pequeña criatura de 3.2 millones de años. Su paso fue el primer ladrillo en la construcción de todo lo que vino después. Es el origen de nuestra historia, escrito no en pergaminos, sino en la misma tierra en la que se dio el paso. Nos hemos aventurado a través de los mitos y la ciencia, y hemos descubierto que ambos son formas de contar historias. Pero esta travesía nos deja con una pregunta final, una que es a la vez provocadora y profunda. ¿Es posible que la ciencia, con toda su lógica y razón, se haya convertido en la nueva mitología de nuestra era? Piénsalo. Las historias científicas a menudo tienen la misma estructura que los mitos antiguos. Tenemos a los héroes, como Darwin o Einstein, que desafían el dogma y revelan nuevas verdades. Tenemos las grandes narrativas de origen, como el Big Bang o la evolución,
que explican de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Y tenemos rituales, como los experimentos en laboratorios o la publicación en revistas científicas, que validan la verdad y le dan autoridad a los que la descubren. La ciencia, al igual que la mitología, busca darle sentido al universo. Nos ofrece un gran relato que nos conecta con el pasado, nos da una idea de nuestro lugar en el presente y nos da la esperanza de un futuro de descubrimiento y progreso. Aunque la ciencia se basa en la evidencia, sus historias, las formas en que las contamos y las formas en que las celebramos, a menudo tienen un eco de lo mítico. Y esto no es algo malo. Es simplemente una muestra de cómo la mente humana funciona. Necesitamos narrativas. Necesitamos héroes. Necesitamos un sentido de propósito. La ciencia no solo nos da hechos fríos y duros, sino que también nos da una historia asombrosa para contarnos a nosotros mismos. Una historia de un universo que nació de la nada, de estrellas que explotaron para crear los elementos que nos forman, de la vida que surgió del caldo primordial y de un linaje de criaturas que se puso de pie y se atrevió a soñar. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos visto que los mitos, con sus dioses, héroes y jardines, y la ciencia, con sus huesos, genes y migraciones, no son enemigos. Son dos caras de la misma moneda. Ambos son intentos de la mente humana de entenderse a sí misma y su lugar en el cosmos. Pero ahora, con ambos relatos en la mano, nos queda la pregunta más importante de todas. ¿Qué historia elegimos contar? ¿Elegimos la historia de una humanidad que fue creada perfecta, que cayó en desgracia y que está condenada a un sufrimiento eterno? ¿O elegimos la historia de una especie que evolucionó, que se puso de pie, que luchó y que, a través de su ingenio y su asombroso poder para cooperar, logró transformar el mundo? La respuesta es que no tenemos que elegir una sola. Podemos tener ambas. Podemos apreciar la belleza simbólica de los mitos, su poder para darle significado a nuestras vidas y su capacidad para conectar a las personas. Y al mismo tiempo, podemos abrazar la asombrosa y humilde verdad de la ciencia, la narrativa de un universo en el que no somos el centro, pero somos, sin duda, una de sus creaciones más increíbles. La historia de un linaje que se extiende por millones de años y que nos conecta no solo con los dioses, sino con cada criatura que ha caminado sobre la Tierra. El verdadero viaje no es hacia atrás en el tiempo para encontrar un origen único, sino hacia adelante, para decidir qué historia construiremos a partir de estas dos narrativas. La historia de una humanidad que, con la cabeza en las estrellas y los pies en la Tierra, sigue buscando, sigue preguntando y sigue creando. Y así, llegamos a la culminación de nuestro viaje. Hemos explorado los mitos que nos hablan de creaciones divinas y caídas trágicas, y hemos desenterrado las verdades científicas que nos muestran un pasado de huesos, genes y migraciones. Pero, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué sucede cuando ambas historias se entrelazan? La respuesta es que el legado de la humanidad no está en un solo relato. Está en ambos. El mito no nos da una fecha, pero nos da un significado. La ciencia no nos da un dios, pero nos da un origen. Ambas narrativas, a pesar de sus diferencias, nos dicen algo fundamental sobre quiénes somos. Que no somos criaturas pasivas, sino seres con un propósito intrínseco. Que la chispa que nos define no es solo el fuego de Prometeo, sino también la llama de la curiosidad que nos ha llevado a explorar el mundo y a entender nuestro lugar en él. Mira a tu alrededor. En cada ciudad, en cada obra de arte, en cada historia que nos contamos, hay un eco de un pasado dual. Somos descendientes de criaturas que se pusieron de pie en las llanuras africanas, y también somos herederos de la primera historia que se contó alrededor de una fogata. La historia de la humanidad es una narrativa de huesos y de dioses, de evolución y de fe, de una gran migración y de una búsqueda incesante de un hogar. La ciencia nos ha dado un mapa asombroso para nuestro pasado, y los mitos nos han dado una brújula moral para nuestro presente. Y con ambos en la mano, podemos avanzar. No para elegir una sobre la otra, sino para apreciar cómo ambas nos han hecho quienes somos. La historia de quienes fuimos los primeros humanos no es una respuesta singular, sino una historia de dos caras. Y ambas, a su manera, son asombrosamente verdaderas.